los amigos Ramiro Padilla Tondo, el sensei Ramiro Padilla Tondo, escritor, analista político y colaborador de la familia Sin Censura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Aquí, ya listo para entrarle a los chingadazos, como siempre. Eso, gracias viejo, gracias por tu paciencia. También saludo al periodista, reportero en México de Actualidad RT, Manuel Hernández Borboya, también amigo de esta familia Sin Censura. Manuel, una disculpa y gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, también para Ramiro, que nos acompaña ahora en esta mesa, y para toda la audiencia. Oigan, pues vamos a empezar. Ayer en la mesa de diálogo de Sin Censura Nocturno, Ramiro, escuchábamos a Vargas Llosa despotricar contra Andrés Manuel López Obrador, literalmente tratarnos como pendejos a los mexicanos porque según él votamos mal por haber votado por dice él, demagogo, pide un monumento para Ernesto Zedillo y hoy el presidente se pitorrea. Pues en eso ha quedado Vargas Llosa. Ahora sí que valió Llosa, don Vargas, porque dice el presidente que durmió requete bien al escuchar el berrinche de Vargas Llosa. Ramiro, el presidente, insisto, provocador profesional número 1 de México. El asunto es, no es solo Vargas Llosa, mi querido Vicente. Saludos, Manuel. Gusto verte de nuevo, coincidir. El asunto no es necesariamente que Vargas Llosa esté o no esté equivocado. Vamos, se habla de decadencia. Lo decíamos ayer en la mesa de diálogo. ¿Cuándo es suficiente para que un escritor se retire? Lo decía también ayer en la mesa de diálogo. Decía yo, bueno, Mario Vargas Llosa es premio Nobel de literatura, no de economía. O sea, no tiene la menor idea de cómo se manejan los sistemas políticos. Y muestra de ello es que no fue siquiera capaz de ganar la presidencia en su país cuando él compitió y que le gana a Fujimori. Imagínate, para que Alberto Fujimori, que creo sigue en la cárcel, te haya ganado, eso obviamente habla de tus habilidades en la política, ¿no? Pero también hay otra cosa que es bien importante, y esta cosa es que, o este asunto que tiene que ver con la filosofía, es ¿qué es la realidad? Hay que preguntarnos qué es la realidad. Cuando uno se pregunta qué es la realidad, nos damos cuenta que no solamente Vargas Llosa, sino en general la derecha a nivel mundial padecen de falta de realidad, no entienden hacia dónde se dirigen los tiempos. Hablábamos de Francis Fukuyama, hablábamos de Samuel Huntington, hablábamos de todos ellos, ¿no? Personajes que no han entendido que la historia no es lineal. La historia es como la cumbia, ¿no? Un pasito para adelante y un pasito para atrás, pero con ganas. O sea, básicamente hay una circunstancia en la cual no entendemos que los humanos no caminamos hacia el futuro de una manera lineal. Se podría decir que hay dos circunstancias distintas en esto. Está la circunstancia del progreso tecnológico, que no es la misma que el progreso social. Seguimos siendo analfabetas funcionales con aparatos tecnológicos avanzados. Eso es básicamente lo que sucede. Entonces, en el caso de Vargas Llosa, él ha perdido el toque. La piedra de toques precisamente se llamaba su columna que circulaba por muchos países, piedra de toque. Pues han perdido el toque. Vargas Llosa no ha entendido que de hecho hay muchos intelectuales que hacen un análisis, como digamos, como dice el Sevilla, abracadabresco, ¿no? Abracadabrante, que piensan que esta circunstancia en el mundo tiene que ajustarse a sus necesidades. Así no funciona. Una cosa es la realidad y otra cosa es la realidad real. La realidad que viven los intelectuales de derecha en el mundo es una realidad que está totalmente disociada de lo que está sucediendo, y la otra realidad es lo que vemos nosotros en el día a día en nuestros países. Es por ello que el avance de la izquierda en Latinoamérica pues ya es imparable y es una tendencia que ya no se va a detener, porque obviamente al comparar los regímenes de derecha y de izquierda en Latinoamérica nos damos cuenta de cuáles son los que tienen los mayores beneficios. Entonces, pobrecito Vargas Llosa, que no supo a qué altura de su vida retirarse, y ahora está pagando las consecuencias, como dijo nuestro presidente, de su decadencia, mi querido Vicente. Pues qué odio a Andrés Manuel López Obrador por parte de estos conservadores, no solamente
de México, sino también incluyamos a Vargas Llosa, que es constantemente invitado por los Aguilar Camín y los Krause, Manuel. Sí, pues es que el Vargas Llosa nunca ha sido un demócrata, él es un aristócrata, es decir, un político o un escritor con intenciones y aspiraciones políticas que cree que los títulos nobiliarios y tener como un cierto renombre, pues les da cierta superioridad para poder gobernar y opinar sobre estos temas. De hecho, no es la primera polémica de este tipo, ni con López Obrador, ni con otros grupos en el mundo. Hace poco leí yo por ahí una nota de que académicos de la Academia de la Lengua Francesa justamente estaban rechazando la inclusión de Vargas Llosa en esta organización, precisamente por apoyar abiertamente a grupos de derecha y fascistas. Lo vimos ahora recientemente en las elecciones en Chile, como Vargas Llosa pues era un impulsor y un aplaudidor del el candidato del pinochetismo, que acabó perdiendo las elecciones presidenciales en Chile, este Cast. Entonces, pues no es para nada un secreto de cómo Vargas Llosa se ha convertido en un operador y en un vocero de las élites y de las oligarquías latinoamericanas en su conjunto, pues por eso no es de extrañarse pues estos aplausos ahora a Ernesto Zedillo, lo cual también te habla un poco de pues el anacronismo en el que vive Vargas Llosa, ¿no? Ya que Ernesto Zedillo, un personaje que avaló una cosa como el Fobaproa, el rescate bancario que seguimos pagando hasta el día de hoy los mexicanos, después de que eh, originalmente la deuda del Fobapro eran 700 mil millones de pesos, más o menos. Hemos pagado 2 billones de pesos con el paso de los años y todavía debemos 1 billón de pesos por concepto de intereses. Y que venga Vargas Llosa a decirnos que ese es el ejemplo a seguir en México, en la democracia mexicana, pues te habla del anacronismo tan serio en el que se quedó Vargas Llosa y pues lo extraviado que está políticamente. Entonces, pues bueno, representa a un bloque duro de la derecha latinoamericana que hoy están, pues como lo dijo López Obrador, es un discurso de derrota, de cómo la izquierda o los gobiernos progresistas, como se les llama, pues han ganado algunos espacios importantes en la política latinoamericana y pues esto tiene completamente desencajado a Vargas Llosa, que se ha quedado recluido en su burbuja aristocrática, en la que pues está completamente desconectado de la realidad latinoamericana. Tan es así que pues él vive en España, tiene la nacionalidad española también, le gusta ese rollo de los títulos nobiliarios, que lo traten pues, como si fuera parte de la nobleza española, y el tipo pues está completamente perdido, o sea, no tiene nada que ofrecer ni nada que lo pueda vincular con las causas de las grandes mayorías que habitan los países latinoamericanos. Entonces yo entiendo muy bien la percepción tan ensimismada que tiene Vargas Llosa de la política latinoamericana, le dan mucho juego en los medios de derecha, obviamente que son todavía hegemónicos en América Latina, pero el tipo está completamente desconectado de la realidad y por eso pues políticamente su alcance es muy limitado con todo y sus títulos nobiliarios como el Premio Nobel y demás. Por cierto, por los Vargas Llosa del PAN, porque habrá más de uno, y eso se los puedo firmar, que piensa como Vargas Llosa, por los Vargas Llosa del PAN es que no puedo estar del todo de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que no solo el PRI, que también el PAN puede votar a favor de la reforma eléctrica. Híjole, ahí sí que le voy a cantar la de José José al presidente, pero lo dudo, mi querido Ramiro, lo dudo. Voy a citar un incidente que está en las memorias de Jorge Luis Borges. Cuenta la historia que un joven Vargas Llosa fue a visitar a Jorge Luis Borges a Buenos Aires y Vargas Llosa se sorprendió de la manera en que vivía Jorge Luis Borges. Él esperaba que Borges viviera en un castillo. Cuando se va y empiezas a preguntarle cosas, ¿no? Vargas Llosa, Jorge Luis Borges,
Cuando se va a Vargas Llosa, le pregunta a la señora que le ayudaba a Borges que quién era, y Borges le dice a su trabajadora ese, no sé, este que vino más que escritor parece asesor de bienes raíces, porque le sorprendía mucho, fíjate, de joven, ¿no? Le sorprendía mucho el asunto de que viviera de manera tan humilde Borges, cuando él siempre tuvo la idea de que todo el éxito tenía que estar atado a las cosas materiales. Ahora, con respecto a lo del PAN, obviamente es un voto de conciencia. Esto pareciese que interpretarlo en código binario, pero es ya ahorita, ¿estás a favor o estás en contra del pueblo de México? Y básicamente el presidente lo ha reducido a eso, ¿no? Decir, a ver, señores panistas, hay panistas buenos, yo dudo, ¿no? Dudo, de hecho en una entrevista en Querétaro me preguntaban qué opinaba del panismo y yo dije que el panismo es una enfermedad curable que se cura leyendo. Obviamente las personas, los panistas de viejo cuño, los panistas que creen por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más justa para todos los mexicanos, deberían sin lugar a dudas dejarse de efectos partidistas y votar a favor de la reforma eléctrica y compensar un poco el daño que le hicieron a la sociedad mexicana al convertirse más que nada en voceros de las transnacionales. Es lo que querían de hacer los panistas si realmente tuviesen algo de vergüenza. Desde aquí, de corazón se los digo, señores panistas, eviten seguir desapareciendo porque esta elección de este próximo año, 2022, les viene durísima. Nomás tienen un bastión, Aguascalientes, los demás los van a perder por paliza. Ahora, si quieren recuperar algo de poder político, deberían, sin lugar a dudas, votar a favor de la reforma eléctrica. Una cosa es la oposición política, que es una oposición mal construida, pésimamente cimentada, que no ha hecho mea culpa. Y la otra es ir contra los intereses de los mexicanos. Si los panistas fuesen inteligentes, dirían, señor presidente, señores de Morena, señores de la Cámara de Diputados, senadores, nosotros vamos a votar con nuestra conciencia, porque a final de cuentas para eso se les eligió, no para hacer un bloque que se oponga a todo lo que haga el presidente, sino para legislar a favor del interés de los mexicanos, que eso sería básicamente lo que hace un diputado, aún en contra de los intereses del partido. Entonces están con su cita en la historia, tanto priistas como panistas. A los perredistas no los menciono porque, como te digo, yo reúno más piojos en la pelona que militantes del PRD, pero priistas y panistas deben de entender que están ante una encrucijada en la historia y que si no votan a favor de la reforma energética, si de por sí han sido vapuleados en las elecciones, pues están con riesgo de perder el registro en varios estados si no lo hacen, mi querido Vicente. Oye, mi querido Manuel, dice el presidente que es fácil, o estás a favor de la corrupción o estás en contra, que por eso cree que del PAN o de otros partidos también van a apoyar la reforma eléctrica. Pues precisamente por eso creo que el presidente lo único que hace es picarles la cresta, pero ya sabemos cómo se van a poner en esta oposición, se van a oponer a esta iniciativa de reforma eléctrica. Pues un poquito picándoles la cresta a un sector del panismo y por otro lado mandándole un guiño a otro sector del panismo. Recordemos que ahorita están en negociaciones la cúpula del PAN con la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López para ver si ahora en enero, ya que está a la vuelta de la esquina, se logra firmar un acuerdo de unidad nacional. Y no sabemos pues si dentro de estas negociaciones está también el tema de la reforma eléctrica. Por eso yo más bien lo interpreto como un guiño que lanza López Obrador para ver si por ahí dentro de este acuerdo de unidad nacional pues entra también algo de la reforma eléctrica, ¿no? A lo mejor no todo el PAN como bloque, porque seguramente habrá resistencias férreas a la reforma eléctrica como las que hemos visto en los últimos meses, pero yo por ahí tampoco descarto como López Obrador que un sector del panismo pueda por ahí recular. A final de cuentas ya se dieron cuenta que su política de golpismo durante 3 años, por cualquier pretexto, utilizando cosas verdaderamente esquizofrénicas o un discurso completamente desconectado de la realidad, pues fuera de beneficiarles los ha perjudicado más. Entonces yo veo que por ahí hay un sector del panismo dispuesto a negociar con el presidente López Obrador, ya lo hemos visto, ya se sentaron a negociar, hasta publicaron muy alegres la foto, ¿no? Incluso personajes como Marco Cortés andaba presumiendo, pues, que ya les habían abierto la puerta ahí de
de gobernación para poder discutir estos temas. Y por ahí podemos llevarnos una sorpresa, ¿eh? Yo no lo descarto y yo veo este guiño que lanza López Obrador más como una invitación a por ahí limar asperezas en pos pues ahora sí que del bien nacional o el interés público. Y pues hay que ver, yo no creo que vayan a dar tampoco su brazo a torcer tan fácilmente los panistas, pero en una de esas nos llevamos una sorpresita ahora a principios de 2022, ¿eh? Así es, oigan, y por eso odian al presidente y por eso odian las mañaneras. Los rivales, adversarios políticos del presidente, hoy en la mañanera desnudó, exhibió las mafias partidarias para imponer consejeros presidentes como Lorenzo Córdoba en el INE. Estas cuotas partidistas que tanto hemos señalado, querido Ramiro Padilla Tondo, y que tienen pues a personajes como Ciro Murayama, como Lorenzo Córdoba, que en su momento trabajaron para José Woldenberg en el antiguo IFE, hoy enquistados, agarrados de los pelos ahí en el INE. Es que hay que recordar cómo funcionaba el IFE antes de que fuera INE. En el IFE hubo un tiempo en que tenía demasiada autonomía, y entonces a los partidos políticos no les gustó que tuviesen los consejeros o el INE tuviese tanta libertad, entonces se pusieron de acuerdo PRI, PAN y PRD y se dividieron los consejeros. Creo que de los 8, 9 que eran, se dividían 3 y 2, algo así, dependiendo, ¿no?, del momento político. Entonces dijeron, no, nosotros tenemos que controlar, porque obviamente había consejeros afiliados o alineados con los panistas, con los priistas y con los perredistas. Fue de cierta manera repartirse el pastel en una circunstancia histórica. Pero esa circunstancia histórica ya no existe más. Así eran las cosas hace 20 años, hace 15 años. Eso ya no existe. Tenemos que evolucionar, o sea, al final de cuentas hay circunstancias históricas que nos dicen que tenemos que evolucionar hacia otro tipo de instituciones. El Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, como se llame, ya no responden a los intereses de la mayoría de los mexicanos, porque se han convertido básicamente en garantes de la disidencia política. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que se han convertido en un poder fáctico que está claramente enfrentado al presidente de la República y todo lo que éste representa. El asunto con el poder político tiene que ver con quién gana y con quién pierde. Quizá esa sea una parte que la derecha no ha terminado de entender. Mientras ellos ejercieron el poder, nunca nos pidieron permiso ni para llevar a cabo reforma eléctrica, reforma energética, para concesionar el 60% del territorio nacional a las compañías mineras, para subirte la gasolina de 11 pesos a 20. Ellos nunca le pidieron permiso a nadie para hacer lo que les pegaba la gana. Se llama poder político. Por la buena o por la mala, con fraudes o sin fraudes, ellos detentaron el poder político. Ahora, nosotros ganamos, nosotros decidimos cómo se maneja la agenda, porque para eso se hacen las votaciones. Para eso, esto se llama democracia. Demoskratos, o como ya la etimología griega la vamos a dejar de lado, pero vamos a entender que básicamente el que gana pone la agenda y el que gana toma decisiones. Como siempre lo digo, en este país a la derecha le interesaría, a los medios de comunicación les interesaría que el presidente fuese una piñata, pegarle sin que él conteste, y a los cuates, a los empresarios y políticos de derecha les gustaría que el presidente fuese un florero, que estuviese ahí nada más como figura decorativa. Sucede que no, sucede que ya el presidente tiene iniciativas, tiene voluntad y quiere hacer las cosas, y obviamente está respondiendo a las promesas que se hicieron en campaña. En ese sentido, el INE debería de reformarse, cambiar a todos los consejeros, que no sean consejeros partidistas, sino que sean emanados digamos, no sé, de las universidades, personas preparadas que no tengan afiliación partidista, y que ejecuten lo que se tiene que ejecutar con respecto a la validación de las elecciones. Nada más, mi querido Vicente. Lo demás es pura palabrería, y sabemos que Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba han cobrado excesivo protagonismo, que son el único instituto electoral en el mundo que se la pasa peleando con el gobierno
que esa es una circunstancia también inédita y que en los anales de la historia va a pasar, ¿no? El día que el Instituto Nacional Electoral se convirtió en un partido político de oposición. No sé de qué otra manera calificarlo, mi querido Vicente. Fíjate, Ramiro, fíjate, Manuel, que ahora que escucho al presidente exhibir al INE, a Lorenzo Córdoba y a todos estos, se me viene siempre a la mente este trabajo que hicieron magistral en Sin Línea MX de comparar las declaraciones y la visión de Arnaldo Córdoba, el papá, y de las declaraciones del hijo, Lorenzo Córdoba, en un diálogo con López Obrador, hablando de democracia participativa, de referéndums, de consultas populares, y Lorenzo Córdoba abiertamente con Carlos Loret de Mola en contra de esta democracia participativa del pueblo. Mi querido Manuel, te escucho. Sí, a mí me pareció interesante varias cosas que dijo hoy López Obrador. Dejó por ahí en claro pues que él nunca vio con buenos ojos a Lorenzo Córdoba. Recordemos que en un principio Lorenzo Córdoba, cuando todavía era el IFE, que asumió el cargo por ahí un poquito antes de 2012, si no mal recuerdo, fue de los que todavía eran una de las voces ahí medianamente críticas, se opuso al Monexgate, él fue de los que promovía una apertura de estos temas, pero posteriormente pues fue como el candidato de unidad del Pacto por México para quedarse al frente del INE, fue principalmente impulsado por el PRD, pero fue visto con buenos ojos también por el PRI, sobre todo el PRI de Peña Nieto, que no es poca cosa, y por eso se quedó al frente de este armatroste que crearon en el Pacto por México, que pasó del IFE al Instituto Nacional Electoral con una serie de responsabilidades que le fueron aumentando al INE, que hoy tiene una burocracia muy onerosa, muy costosa y muy poco eficiente, y lo vemos por ejemplo en el tema de la fiscalización, donde son pues eso y nada es prácticamente lo mismo, porque realmente los grandes temas que ha habido donde se ha puesto a prueba la fiscalización en el INE, me acuerdo por ejemplo de la campaña a la gubernatura del Estado de México, a la gubernatura más reciente de Samuel García, donde vimos una inyección importante de recursos, pues ha pasado completamente de noche esta área de fiscalización, que nos cuesta muchísimo dinero dentro de esta lógica, ¿no? Y como bien lo comentas, pues muchas veces las segundas partes no resultan igual que la original. En el caso de Lorenzo Córdoba con la visión política que tenía su padre Arnaldo, que pues son distintas. Digamos que Lorenzo Córdoba es un personaje que ha ocupado espacios de privilegio, pues tanto como investigador en la UNAM, en el Instituto de Jurídicas, que yo creo que pues eso explica mucho muchas veces el origen de los personajes, pues te explica cómo va a ser su funcionamiento en cargos públicos, ¿no? Y creo que dentro de todo, pues Lorenzo Córdoba ha sido relativamente coherente con su origen, con el ser parte de esta élite académica y que está actuando en consecuencia dentro del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Eso está funcionando como un operador de las élites, de grupos políticos, de grupos de poder, y eso se ha notado a lo largo de su gestión. Por ahí López Obrador comentó de que él se había levantado de la mesa de negociación. Ya no me quedó del todo claro esa parte, de en qué parte se levantó de la mesa, como dijo López Obrador, cuando estaba el reparto de cuotas entre consejeros del Instituto Federal Electoral y posteriormente el Instituto Nacional Electoral, porque a final de cuentas Morena no fue partido político hasta 2015, entonces yo me perdí ahí un poco y no me quedó del todo claro a qué se refería López Obrador, y luego pues les puso una tunda también a Ciro Murayama de cómo se atrevía a hablar de neutralidad y cómo denostaba él mismo su cargo poniéndose a escribir y hablar sobre el populismo, siendo consejero electoral, que pues fue una de las cosas que yo también más critiqué a lo largo de todo el 2021, como tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba pues traían campaña en contra del populismo, refriteando mucho del discurso que ya estábamos criticando de Vargas Llosa y de la derecha latinoamericana. Era el discurso de Krause, o sea, hazte de cuenta que tú estabas oyendo a dos voceros de Krause dentro del Instituto Electoral,
que bueno, si fueran políticos de un partido político, pues a lo mejor no sería tan llamativa esa situación, pero que sean esos los árbitros electorales teniendo campaña en contra del populismo cuando se le ha señalado al presidente López Obrador en reiteradas ocasiones de ser populista por parte de estos grupos de derecha, pues te habla de lo manoseado políticamente que está el Instituto Nacional Electoral. Y creo que la parte más interesante de todo lo que dijo hoy López Obrador fue que ya dijo de manera muy clara y ahí un poco forzado, porque como que no le quiso entrar mucho al tema, fue que reconoció a raíz de la pregunta de un reportero que sí iba a haber una reforma política en 2022. Comentó también que ya había un grupo de gente ahí encargados por presidencia para diseñar cómo va a estar estructurada esta reforma política, que obviamente pues tiene que tocar al Instituto Nacional Electoral, y ya como que no quiso dar mucho juego a eso y por eso criticó pues lo que ya había criticado antes de los consejeros del INE y demás, ¿no? Pero me parece muy interesante este asunto de que sí, efectivamente, como muchos llegamos a prever en las últimas semanas, se viene una reforma política para 2022, ya la anunció el presidente López Obrador, y ahora hay que ver en qué términos, que es algo que no nos queda del todo claro, pero imagino que en los meses siguientes se irá dilucidando poco a poco este asunto. Así es, mi querido Manuel Hernández Borbolla, siempre agradecido contigo, siempre un honor que estés en estas mesas de diálogo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, en donde andas muy activo, Manuel? Pues muchas gracias, al contrario, gracias a ti, a tus colaboradores y a tu audiencia por abrirme las puertas de este espacio tan importante en estos tiempos donde se respira una nueva libertad de expresión. Afortunadamente se han abierto varios espacios en redes donde uno pueda opinar de estos temas, porque sabemos que los medios corporativos están completamente ensimismados en su mundito y en su régimen neoliberal que tanto añoran y que se les cayó a pedazos y que todavía no se reponen de esa situación. Pero bueno, para la gente que le interese, pues ahí lo que uno llega a comentar o los análisis que uno llega a hacer, pueden seguirme la pista en Twitter, @ManuelH. Ahí estoy como de lleno, de tiempo completo. También en el Facebook y en YouTube con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Por ahí pueden echarle un ojo a lo que estamos ahí publicando y los temas que estamos comentando de vez en cuando. Que ahorita, por ejemplo, pues estamos un poco ahí dándole a la campañita que traen otra vez los que quieren vacunar niños contra COVID y demás, que pues es más un asunto con fines políticos que algo que tenga que ver con temas de salud, y pues ahí andamos dando la batalla. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, te agradezco y te ofrezco nuevamente una disculpa por la espera. Lo mismo a ti, querido Ramiro Padilla Tondo, ¿en dónde te apoya la gente? Andas con todo, con tu libro. Oh, mi querido Vicente, sí, quiero mandarle un saludo a Mario Pérez Vargas y decirles que sí, ponte a hacer ejercicio para que no te vayan a confundir con Gibran, cabrón, está diciendo ahí en el chat. Bueno, ya saben, estoy promocionando mi libro de microficciones que se llama Maradot. Estoy muy agradecido con la gente que sigue comprando el Pequeño Chairo Ilustrado, porque el Pequeño Chairo Ilustrado es el manual de batalla para patear traseros fachos, y ya viene la siguiente continuación. También tengo el libro de Hojas sin Ruta. Bueno, tengo como 17 libros. Los que gusten adquirirlos a través de Amazon, les agradezco mucho. Síganme @Chairo Ilustrado, @Ramiro Atondo, y por favor suscríbanse a mi canal Ramiro Padilla Tondo, y suscríbanse también a mi canal alternativo que es Chairovisión TV, que ahí la llevamos más de 600 suscriptores. Les agradezco mucho. Ayer tuvimos un programa por mi cumple y estuvo bastante sabroso. Mi hija me trajo un pastel de esos que están para matar un diabético de tanta azúcar que tenía, pero bueno, así es la vida. Te agradezco mucho el espacio, Vicente, y no te preocupes, yo no soy licenciado, yo no voy a llorar porque me pones a esperar como una hora, cabrón. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo, Ramiro. Gracias, Manuel. Cuídense. Nos vemos pronto por aquí en Sin Censura. Abrazos. Bueno, Nos vemos.